Buenos días, Denise. Buenos días, Sergio. A los dos, gracias como siempre por estar aquí. Hola, buenos días, Carmen. Bueno, Sergio, ¿qué decir respecto al tema en un momento como este? Mira, empiezo con una frase atribuida al político alemán Otto von Bismarck, al que se atribuye una frase que dice: con las leyes pasa como con las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen. Y en la actualidad, esto fue escrito, pronunciado en el siglo XIX, en el siglo XXI, pues ya sabemos cómo se hacen las leyes y cómo se hacen las salchichas, porque por información no basta. Y en ese sentido, el planteamiento hecho por el PAN y recogido por el PRI parte de un supuesto no verificado o no sustentado adecuadamente. Ellos aseguran que la participación del sector privado en petróleos mexicanos es saludable. Y de entrada sí parecería, porque Pemex es un compendio de desorden administrativo, de corrupción, no solo de su sindicato, sobre todo de su líder, sino de todo tipo de empresas y de funcionarios que se encargan de succionar la riqueza del subsuelo. Sin embargo, lo que se olvida en el caso de México es que en la privatización de bienes públicos hay una historia muy inquietante de corrupción, y corrupción atribuible no solo al sector público, sino también al sector privado. Es decir, aquí la pregunta no es solo pronunciarse sobre o el debate no se trata solo de pronunciarse si Pemex debe mantenerse pública un 100%, lo más que se pueda, o si debe privatizar parte de sus actividades, sino que me parece que la discusión también debe incluir cómo podemos evitar la corrupción y la ineficiencia pública y la corrupción y la ineficiencia privada. Un aspecto sobre el cual no se están pronunciando en este momento ni el PAN ni el PRI, ni tampoco el PRD, porque no hay un plan detallado, no veo un plan detallado de ninguno de estos partidos sobre cómo garantizar que petróleos mexicanos, los frutos de petróleos mexicanos, es benéfica para la mayoría de la población. En ese sentido, creo que lo indispensable en este momento sería pedir a los partidos y a los participantes en el debate que enriquezcan con información y pronunciamientos sobre cómo se va a resolver la corrupción de ambos sectores. En ese sentido, y suponiendo que se diera ese debate, me pareció muy pertinente el planteamiento hecho por Manuel Camacho Solís en su columna de hoy para el Universal, porque lo que él dice es, no olvidemos que esta reforma podría ser sujeto de un referéndum, del primer referéndum que se realice en nuestro país, fruto, él supone, de la reforma, de las reformas para participación ciudadana y política electoral que se discutirán y aprobarán idealmente durante el mes de agosto. Entonces, lo que dice que se apruebe esta ley de participación ciudadana, que haga posible la realización de un referéndum, y que ese referéndum se realice después de que se hayan debatido las diferentes posiciones que, en mi opinión, deben incluir para finalizar los mecanismos que vamos a emplear para evitar ese saqueo de empresas del sector público, del sindicato y del sector privado, Carmen. Denise, ¿qué decir al respecto del tema? Mira, creo que el país ha vivido con un mito desde hace muchos años con respecto al petróleo. Se dice, se ha dicho históricamente que el petróleo es de los mexicanos, pero si uno examina a dónde han ido a parar los recursos provenientes
de la riqueza petrolera, pues han ido a parar a las arcas del gobierno, que con eso financia el clientelismo y el gasto corriente y el dispendio a los gobernadores, ha ido a parar a manos de burócratas corruptos, como sugiere Sergio, ha ido a parar a sindicatos como el de Pemex, ha financiado la vida lujosa de Carlos Romero de Champs y de su hija, y creo que ese es un mito que debemos empezar a combatir. Si realmente queremos que el petróleo sea de los mexicanos, cosa que no ha sido desde hace mucho tiempo, hay que repensar todo el paradigma de cómo se administra y cómo funciona Pemex. Yo les recomendaría al público que leyera un reporte reciente que acaba de publicar el Instituto Mexicano para la Competitividad, precisamente sobre este tema, en el cual dice, pues ya no nos aboquemos a descubrir el hilo negro. ¿Por qué no vemos ejemplos de otros países que manejan mejor su petróleo y su riqueza petrolera? Y ponen el ejemplo de Cuba, de Brasil, de Arabia Saudita, de Noruega, ejemplos en los cuales, sobre todo el noruego, es muy interesante porque el Estado mantiene el control sobre los recursos petroleros, pero permite coinversiones privadas. Yo estoy de acuerdo con Sergio en cuanto al peligro que representa simplemente abrir el sector a la inversión privada como si eso fuese una panacea, porque no lo es, porque tenemos una historia de privatizaciones mal reguladas, mal instrumentadas, que acaban fortaleciendo el capitalismo de cuates, y aquí la riqueza petrolera, si no se instrumenta una reforma con un buen proceso de regulación, simplemente va a acabar beneficiando a otros cuates, a los de Enrique Peña Nieto. Pero lo que sí queda claro es que el modelo actual es insostenible, porque como lo argumenta el reporte del INCO, hemos pasado de la etapa de la extracción del petróleo fácil a la extracción del petróleo difícil. O sea, ya va a ser mucho más complicado extraer petróleo de aguas profundas, y en ese sentido Pemex no tiene ni la tecnología, ni el dinero, ni la experiencia, y ese es un buen argumento para permitir la inversión privada, pero yo insisto, bajo un esquema no solo de excelente regulación, la cual lamentablemente no hemos tenido en México, sino también de competencia y de vigilancia, y de además un esquema en el que se plantee con mucha claridad qué se va a hacer con el excedente petrolero, porque como sabes, Carmen, el precio del petróleo ahora está, creo que por encima de $100 el barril. México está recibiendo más de lo que había pensado en términos de recursos petroleros anualmente. ¿Y a dónde ha ido a parar esa riqueza? Pues a las arcas de los gobernadores y a las arcas del gobierno federal. El ejemplo de Noruega pone sobre la mesa el imperativo de, por ejemplo, crear un fondo público con ese excedente para después ser utilizado en cuestiones de seguridad social, de beneficencia pública, de escuelas, de carreteras, de infraestructura. Entonces creo que el país se merece un debate intenso, bien informado, sobre una reforma petrolera significativa, que no solamente abra el sector a la inversión pública, privada, nacional y extranjera, sino también resuelva el asunto del sindicato, porque resuelva el asunto del sindicato y las transferencias fiscales monumentales que Pemex le pasa al gobierno. No basta tan solo con decir que los problemas de Pemex se arreglan con inversión privada. Aquí tenemos un serio problema de corrupción y de manipulación política por parte del sindicato y de personajes como Carlos Romero de Champs, y un serio problema de financiamiento por parte de Pemex al gobierno, que utiliza esa riqueza para no instrumentar una reforma fiscal y recaudar lo que tendría que recaudar. Entonces, abramos el debate, pero que sí sea un debate plural, que sea técnico, político, y que sea realista en términos
términos de lo que México necesita hacer en un mundo cada vez más competitivo, donde otros países están manejando mucho mejor sus recursos de lo que lo está haciendo México. Denise, Sergio, bueno, desde luego que aquí en términos políticos también subrayamos la coincidencia que ya en este momento es más que explícita entre el PRI y el PAN, incluso por lo que Madero presentó la semana pasada. Déjenme presentar este audio de Gustavo Madero, presidente del PAN, donde habla del asunto, lo que está señalando como un tema de conciencia. Y bueno, escuchemos esta parte de lo que dijo en su conferencia. Nuestro reto es hacer conciencia con los mexicanos de que el petróleo es de los mexicanos, no es de Pemex, que hay que fortalecer a Pemex, que no hay que privatizar a Pemex, pero esto no significa que puedan participar otros actores en estas actividades de la exploración, de la explotación, de la refinación, etcétera, ¿no? Eso es lo que el PAN está proponiendo, que se abra la participación vía concesiones, asociaciones público-privadas, asociaciones privadas. Esa apertura no es privatización, o sea, no vamos a privatizar, no vamos a vender ni un tornillo de Pemex, ni una refinería, ni un pozo. Todos esos siguen siendo propiedad pública a través de Pemex, pero se están abriendo otros esquemas de participación vía concesiones y asociaciones público-privadas y privadas. Bueno, esto es lo que dijo Gustavo Madero. Es de tal tamaño la coincidencia entre el PAN y el PRI sobre este tema que a mí me llamó la atención que Gustavo Madero, Denise, Sergio, utilizó incluso la misma frase que en su momento utilizó Pedro Joaquín Codwell como secretario del ramo, precisamente sobre el asunto, cuando Pedro Joaquín Codwell dijo no vamos a vender ni un tornillo de Pemex. Bueno, quedó ahí como una expresión utilizada por el expresidente del PRI sobre el tema, pero luego oímos a Gustavo Madero usar la misma frase, eso de no vamos a vender ni un tornillo, lo cual también nos habla, pues ni hablar de una especie de estrategia de comunicación donde por un lado se está planteando, no alimentaremos el falso debate. Esa es otra frase que se ha oído mucho como si fuera parte de una campaña. No haremos parte de un falso debate. Y luego no venderemos ni un tornillo. Y ya se puede escuchar eso en voz de unos y de otros, independientemente del partido político al que estemos hablando, ya sea el PAN o el PRI. Denise Dresser ya llegó a la cabina, ya dejó el teléfono. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí al estudio directamente. Venías del aeropuerto, bienvenida. Gracias, buen día. Y para quienes nos están escuchando, quizá no lo han visto, pero el estudio está remodelado y está precioso. Bueno, estamos felicidades. Aquí, gracias, estamos estrenando cabina y bueno, lo estamos viendo en el canal 52 MX, esta nueva imagen de nuestra transmisión matutina. Mira, no me extraña la coincidencia entre el PAN y el PRI en términos de los pronunciamientos sobre Pemex. Yo creo que Enrique Peña Nieto le va a apostar el resto de su presidencia a una reforma de Pemex, que él quiere ser recordado históricamente por eso, cree que es la palanca que va a incentivar inversión privada en el país, que va a desatar el crecimiento. El informe del INCO dice que una buena reforma petrolera llevaría a un crecimiento del PIB de creo que es 1.7%, que me corrijan los del INCO si estoy equivocada, y llevaría a la creación de cientos de miles de empleos. Entonces creo que Enrique Peña Nieto va a dedicarse a centrar su capital político en una reforma Pemex, y solo la puede sacar con el apoyo del PAN, a sabiendas de que en el momento en el que empiecen a discutirse los temas particulares de la reforma, probablemente el PRD se va a ir de la mesa. Simplemente porque la postura del PRD ha sido desde un principio no a la inversión privada. Pemex tiene sus propios recursos, solo que han sido mal utilizados, es posible otro tipo de reforma, se van a ir de la mesa y entonces Peña Nieto va a necesitar los votos panistas y por eso no me sorprende la coincidencia de lo que dice Madero con los pronunciamientos del PRI y de Peña Nieto en este sentido. Se está armando una coalición política legislativa para sacar una reforma de Pemex sin la izquierda mexicana.
Pues ahí está todo un tema también, Sergio. Desde luego está la postura del PRD en el Pacto por México con Zambrano. Está la postura de Andrés Manuel López Obrador sobre el asunto, que es también muy conocida, sobre el rechazo a una reforma como la que está planteando el gobierno, el PRI y el PAN. Y está Marcelo Ebrard, que aparece también recientemente con mayor actividad. Acaba de anunciar su propia corriente en el PRD, y todo esto que formará parte, Sergio, bueno, forma parte ya de lo que estamos vislumbrando como uno de los grandes asuntos para estos años. Mira, me preguntaba mientras hablaba Denise y mientras escuchaba a Madero, o más bien reflexionaba sobre el valor terapéutico que tiene una gobernatura. Porque Gustavo Madero... Valor terapéutico. Hace 3 semanas o 4 en su programa lanzó una frase terrible sobre lo que estaba pasando en las elecciones. Dijo, está de la chingada. Y amenazó en ese momento con romper el pacto por México por el comportamiento de los gobernadores del PRI. Bueno, han tenido que pasar unos cuantos días, una victoria en Baja California, para que ahora se le escuche un tono extraordinariamente conciliador frente al Partido Revolucionario Institucional. Y aquí el planteamiento que hacía Denise es interesante sobre Enrique Peña Nieto, y me pregunto, no tengo una respuesta. Pero a ver, no cerraste la frase, Sergio. O sea, todo esto que dices se lo atribuyes a que se reconoció el triunfo del PAN en Baja California, pues. Claro, bueno, a que ganaron, dejémoslo, haya sido como haya sido, dejémoslo por el momento, ganaron y se quedaron satisfechos, y ahora están dispuestos a ir con todo con el PRI. Pero la pregunta que quería hacer, y no tengo respuesta realmente, es si a Enrique Peña Nieto le basta con la reforma energética y a partir de ahí ya se da por bien servido con el Pacto por México, o tanto él como Gustavo Madero y el PAN deciden hacer algunas concesiones para evitar la salida del Partido de la Revolución Democrática y lograr todavía otras reformas en otros campos, la reforma fiscal, por ejemplo, que también es considerada como extraordinariamente importante y con justa razón. Entonces, me parece como que tal vez la mejor actitud sea la de esperar e ir observando cómo se van posicionando los diferentes actores, porque apenas, aun cuando es un debate viejísimo, los posicionamientos de los diferentes actores sobre este tema los veremos en los próximos días. En otras palabras, no creo que todavía esté totalmente definido el acuerdo, ni que los términos de este ya hayan sido negociados entre el PAN y el PRI, sino que por el contrario, me parece que el terreno está abierto todavía para ajustes que ignoramos en este momento y que merecen seguir siendo discutidos y escudriñados con enorme atención, porque de lo que no hay ninguna duda es que el tema lo amerita. Pues estaremos en ello, Sergio, Denise, en el debate sobre este tema, desde luego, de la reforma energética y petrolera, y por lo pronto, bueno, pues ahí están reflexiones obligadas en este momento de la mañana, a raíz sobre todo de lo que la semana pasada Madero presentó como la propuesta de Acción Nacional y el beneplácito del PRI expreso de esta propuesta para una reforma de esta naturaleza. Así que lo seguiremos desde luego muy de cerca.